Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. ¿Me, me escuchan todos? Sí, profe, se te escucha bien. Perfecto. Bueno, antes que nada les agradezco por poder conectarse el día de hoy. Estuve hablando con las personas que tengo como contacto para pasarles el link para poder realizar la videoconferencia el día de hoy, atendiendo que el día de mañana hay partido, ¿verdad? Juega Paraguay y sé que todos van a querer ver el partido, incluyéndome también a mí. Entonces, por eso el día de hoy adelanté la clase de mañana, como para que no haya ningún ausente. El día de hoy estaríamos hablando un poco dándole continuidad a lo que hace referencia a la ingeniería del proyecto. Que nos salteamos un poco de los capítulos, puesto que la ingeniería del proyecto hace referencia al capítulo 7 aproximadamente. Pero me gustaría ilustrarles, aparte del material del PowerPoint que tienen, me gustaría ilustrarles también con dos videos de YouTube, que es bastante ilustrativo, como para que esos dos videos, entre paréntesis, están alzados ya en el campus. Ahora lo estaríamos viendo, posterior estaríamos compartiendo un poco si es que tendrían alguna duda al respecto, como para poder seguir avanzando. También estuve recibiendo los trabajos de ciertos grupos ya que me fueron enviando. También ahora me están pidiendo, me enviaron una encuesta para la validación. Veo que están trabajando, que están avanzando, eso es bueno. Les aliento a que sigan así. También les comento que nosotros, es cierto, no tenemos exámenes, no tenemos parciales, pero sí me gustaría que vayan avanzando con sus trabajos, con sus avances y me vayan mostrando. Lo único que les pido un poco de paciencia porque en mi computadora no sé qué le pasa, pero está muy lenta. Estaríamos viendo ahora, le estaría compartiendo mi pantalla como para poder ver el video que les estuve comentando. Cualquier consulta me pueden interrumpir sin problema alguno. ¿Me avisan cuando ven mi pantalla? ¿Pueden ver todo mi pantalla ahora? Ahora sí, el de YouTube. Sí, que se ve, profe. Ya, perfecto. Si es que pueden poner todos sus audios en silencio, por favor, lo voy a estar agradeciendo. ¿Qué pasó? Buenas noches. En esta presentación vamos a ver lo que corresponde a ingeniería del proyecto. Para eso vamos a ver ¿Qué pasó?
Alumnos, buenas noches. En esta alumnos, buenas noches. En esta presentación vamos a ver lo que corresponde a ingeniería del proyecto. Para eso vamos a ver las competencias que nosotros deseamos lograr en esta clase, que básicamente son 3. Primero, que ustedes sean capaces de describir un proceso de producción. Lo segundo es identificar la tecnología requerida para su proyecto. Y lo tercero es reconocer la importancia de la productividad dentro de la organización. Para eso nosotros vamos a empezar esta presentación viendo lo que son un sistema, un proceso y un producto. Y los niveles de calidad para cada uno de estos. ¿Okay? Por ejemplo, para un sistema que puede ser un proceso productivo completo, es decir, de una organización, por ejemplo, ¿no? En este caso, la fabricación de gaseosas, ¿no? Todo el sistema que va desde la parte administrativa, las ventas, la parte operativa y todo el soporte que se necesita para producir, como por ejemplo recursos humanos, contabilidad, etcétera. Un requisito de calidad para este tipo de sistema podría ser la ISO 9001-2000, ¿ok? Es, digamos, un estándar de calidad internacional de todo el proceso productivo total, no solamente la parte operativa, sino la estratégica y también la de soporte u apoyo. Luego tenemos nosotros el proceso. Podemos hablar en este caso del proceso productivo de fabricación. Un nivel de calidad para este tipo de proceso productivo vendría a ser en este caso la calidad para el proceso. Un indicador que nos dé el porcentaje de productos defectuosos, ¿no? Nos dice si un proceso va bien o no de acuerdo a la calidad, tomando en cuenta la cantidad de productos defectuosos que va a generar este proceso. Y finalmente tenemos el producto. En este caso vemos el embotellado, ¿no? En este caso el producto tiene como requisito de calidad, en este caso, las especificaciones técnicas del producto. Entendamos clasificaciones técnicas del producto, como hemos visto en la etapa anterior, en el match que hacemos entre los atributos del producto y las necesidades o los requerimientos de nuestro cliente. ¿Ok? Luego vamos a pasar a ver temas sobre procesos. Entonces, la primera, digamos, aclaración sería que es un proceso. Acá indica que el proceso es un conjunto de actividades repetitivas, esta palabra es clave, repetitivas, ¿ok? Mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada. Tenemos acá elementos de entrada, esta es otra palabra muy importante dentro de la definición, en resultados, ¿ok? En resultados, agregando valor. Esta es otra parte también importante del proceso. Toda actividad dentro del proceso que agregue valor tiene una justificación. Entonces, por ende, o por default, nosotros tenemos que ir identificando aquellas actividades que no agregan valor y más aún si lo destruyen para hacer cada vez un proceso más eficiente. Para eso vemos acá la nota 1, donde indica que los elementos de entrada para un proceso son generalmente resultados de otros procesos. Vamos a regresar a esta lámina, vemos un proceso, pero el conjunto de procesos, en este caso de producción, más el proceso, por ejemplo, de selección de personal, más el proceso de ventas, conforman un sistema. Por eso es que aquí dice que la entrada hacia un proceso generalmente es el producto de otro. En la nota 2 vemos que los procesos de una organización son generalmente planificados y puestos en práctica bajo condiciones controladas para aportar valor. Quiere decir que los procesos se planifican. Quiere decir que no son, digamos, hechos de momento, ¿no? Sino que se toma en cuenta que al ser actividades repetitivas se puede planificar una forma correcta de hacerlo si esta forma está sujeta a la mejora continua. Aquí vemos un gráfico donde está el proceso, donde están las entradas y donde están los resultados o salidas. ¿Ok? Añadir valor,
aquí nos indican 1 más 1 es 3, quiere decir que para que nosotros agreguemos valor a un determinado proceso, es importante que el costo que estamos nosotros tomando en cuenta de los materiales, de la mano de obra que nosotros vamos a, digamos, a relacionar o a unir en ese proceso, tiene que tener un valor superior para el cliente. Si mi costo es 1 más 1, mi costo es 2, el cliente debería estar en disposición de pagar 3 por ese mismo producto, ¿ok? Entonces, eso significa agregar valor. Acá vemos un gráfico también que nos indica cómo es, en este caso, un procedimiento. Aquí estamos viendo en esta parte un diagrama de flujo. Hay que tener, digamos, bien claro este concepto, porque uno de los objetivos principales es diagramar nuestro proceso. El diagrama de flujo es una de las gráficas que se emplea justamente para este fin. Y acá nos está hablando de indicadores, ¿no? Los indicadores son muy importantes para poder evaluar si un proceso está yendo bien o no y ver si tenemos que tomar algunas medidas correctivas al respecto. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de indicadores, lo estamos relacionando con el tercer objetivo, que es la productividad, ¿correcto? Recuerden que uno de los 3 objetivos de la clase justamente es ver la productividad como un aspecto importante para el proceso. ¿Cómo lo vamos a relacionar? Es a través justamente de los indicadores. En esta gráfica, que es bastante interesante, podemos darnos cuenta de los 3 tipos de procesos que componen un sistema. Tenemos por un lado los procesos estratégicos, es decir, aquellos destinados a definir y controlar las metas de la organización, sus políticas y sus estrategias. Aquí en este tipo de procesos, por ejemplo, puede ir los procesos financieros, por ejemplo, pueden ir los procesos de planificación, pueden ir aquellos procesos críticos para una determinada empresa, ¿no? Por ejemplo, si nosotros estamos con el tema de bebidas energéticas, es muy probable que dentro de un proceso estratégico esté yendo, por ejemplo, ¿no? El tema de calidad, porque tenemos que ver, por un lado, que el porcentaje de taurina y de cafeína de la bebida sea el adecuado. Entonces puede ser considerado estratégico si es que causará un daño muy importante en la empresa si no estamos dentro del límite superior e inferior de esa variable a controlar. Luego tenemos nosotros los procesos operativos, llamados también el corazón o el core de la empresa. Son aquellos procesos que nos permiten generar el producto o servicio y realmente van desde lo que son las compras de las materias primas e insumos, desde su almacenamiento, desde la producción, ¿ok? Pasa de nuevo al almacenamiento de productos terminados, pasa a la distribución y termina llegando al cliente. Entonces empieza realmente por el cliente a través de las ventas, ya que para comprar necesito tener proyectadas las ventas que voy a hacer durante ese periodo, y termina también en el cliente con el proceso de atención al cliente. Entonces el proceso operativo realmente es el corazón, son todos los procesos que son el corazón o el core del negocio. Y estos procesos son apoyados por los procesos de soporte. Por ejemplo, ¿no? Un proceso de soporte puede ser el tema de recursos humanos, ¿no? La gestión de recursos humanos, también podría ser la gestión contable, también podría ser, por ejemplo, la gestión de calidad, podría ser, por ejemplo, la gestión, digamos, administrativa, la gestión, por ejemplo, de soporte técnico, que realmente lo que hacen es apoyar los procesos operativos y apoyar a los procesos estratégicos. Los 3 forman, en este caso, los 3 niveles de procesos dentro de un sistema. Vamos a la siguiente lámina. Acá vemos un diagrama. Este es un diagrama de flujo. Uno de los objetivos de la clase, como habíamos visto al inicio, es diagramar nuestro proceso. Entonces, tenemos varios tipos de diagrama. En este caso vamos a ver 2. Por un lado está el diagrama de flujo. Acá vamos a ver este diagrama y vamos a describirlo para poder entenderlo. Acá describe el flujo de información, clientes de personal, equipos, materiales para un proceso. En este caso es un proceso de mantenimiento. Ingresa aquí el cliente y deja el automóvil. El mecánico realiza el diagnóstico y luego se discute el trabajo necesario. Toda esta parte es visible para el cliente.
Luego, una vez que ya se acepta el trabajo, se ve la disponibilidad de las partes, ¿no? Si es que tenemos los repuestos viendo o no. Luego, de no haber los repuestos, se hace el pedido de las partes. Luego de que se hacen los pedidos en las partes, regresa otra vez al flujo. Pasa a la realización del trabajo. Una vez que se realiza el trabajo, va a una inspección de prueba. Si la inspección de prueba es correcta, entonces se va de frente a notificación al cliente, pero si hay que hacer algunas correcciones, se ejecutan las correcciones y luego pasa de nuevo a inspección de prueba hasta que esté todo completamente bien. Una vez terminado esto, se notifica al cliente que ya está su auto para recogerlo, el cliente ejecuta el pago y luego se lleva el cliente el automóvil. Es importante resaltar que en este diagrama de flujo están pintados con color marrón aquellas partes del proceso que se consideran críticas. Por ejemplo, en este caso, el diagnóstico del mecánico es crítico, dado que si hace un buen diagnóstico, todo este proceso va a tener éxito. Si se equivoca en el diagnóstico, ese proceso va a ser en vano, dado que el carro va a seguir presentando las fallas. También el proceso de negociación discute el trabajo necesario entre, digamos, la empresa y el cliente. Es muy importante para esta empresa, dado de que se negocian los precios, se negocian muchas veces aquellas piezas que se van a cambiar y que esto va a influenciar ya sea en la creación de valor para la empresa o también en la creación de valor para el cliente. Es muy importante este punto y habían unas etapas del proceso donde pueden haber fallas, ¿no? Por ejemplo, disponibilidad de las partes. De repente puedes creer que tienes una parte o un repuesto y realmente no lo tienes y al final hay que importarlo y eso puede causar una molestia al cliente, ¿no? Y otra parte crítica es la realización del trabajo, ¿ok? Entonces miren cómo de una manera gráfica podemos nosotros describir todo un proceso de mantenimiento identificando procesos que son típicos y procesos donde normalmente hay fallas, ¿ok? Entonces grábense bien este gráfico y si lo pueden utilizar para su proyecto sería excelente para describir el proceso que va a seguir cada uno en el tipo de negocio que está planteando para el proyecto del curso. Vamos a hacer en este caso un stop para continuar en la segunda parte del video con el resto de las presentaciones. Bueno, chicos, ¿pudieron ver o sea, se entendió el video? ¿Se escuchó bien? Sí, profe. Se escucha, bro. Bueno, vamos a continuar con la segunda parte ahora. Anteriormente. Y en este caso estamos viendo los tipos de gráficas, ¿no?, que podemos emplear para describir nuestro proceso productivo, describir la ingeniería para nuestro proyecto, ¿no? Uno de los casos es el diagrama de flujo conforme lo hemos visto en el video anterior. Entonces ahora vamos a ver la siguiente lámina donde indicamos cuáles son la simbología que se utiliza para el diagrama de flujo, ¿no? Tenemos acá este símbolo que es el suceso, que se emplea para el inicio o el final del proceso, el rectángulo para una actividad, el rombo para una decisión, si es hacia abajo, no hacia la derecha. Las líneas de flujo se representan con una flecha. La conexión entre diagramas, eso quiere decir cuando ya no hay espacio en una hoja para culminar un diagrama, se pone justamente un círculo con la letra A mayúscula o B o C, dependiendo de la cantidad de conexiones que tengamos, e iniciamos en la siguiente hoja con la misma letra para indicar justamente que continuamos con el proceso. Luego tenemos en este caso este rectángulo con dos líneas, una a la derecha y una a la izquierda, que nos indica lo que es un subproceso. Tenemos esta figura que nos indica lo que es una inspección y bueno, este símbolo que es una base de datos. Es decir, que cuando nosotros tenemos
una actividad, o tenemos una actividad básicamente, o una decisión, y si es necesario acudir a una base de datos, se pone este símbolo como, digamos, un símbolo adicional, ¿no? Quiere decir que se va a consultar una base de datos para tomar decisiones. Acá tenemos, por ejemplo, un diagrama de flujo para hacer una operación en el banco. Empezamos con la necesidad de abrir una cuenta en el banco, va el flujo con la flecha, ir al banco es una actividad, seguimos con la flecha, ponerse en la cola, seguimos con el flujo con esta flecha y aquí viene un rombo que es una decisión. La pregunta es, ¿hay algún asesor desocupado? Si es no, no hay ningún desocupado, se pide una cita y volvemos a regresar al banco. Y de haber un asesor desocupado, entregamos los documentos al asesor. Acabamos con este conector A, que significa que ya no alcanzó el espacio. Seguimos con A aquí para decir que estamos continuando con este flujo. ¿Ok? Luego viene un subproceso, que es elaborar justamente el contrato, ¿no? Es un subproceso porque tiene varias actividades que lo podemos describir posteriormente en otra hoja. Luego pasa, en este caso, a comprobar el contrato, que es una inspección. Si el contrato está bien hecho, continuamos por acá con el flujo, y si no está hecho, regresamos otra vez al subproceso de elaboración del contrato. Para pasar luego a la firma del contrato, a elegir el regalo, salir del banco y como proceso, como producto o resultado del proceso es una cuenta abierta. Ven cómo a través del diagrama de flujo nosotros podemos representar un proceso. ¿Okay? En este caso, por ejemplo, es un proceso de aperturar una cuenta en el banco, o es un servicio propiamente dicho. Vamos a pasar a describir para entender qué cosas son los indicadores, ¿ok? Los indicadores, como bien mencionamos al inicio, son una parte importante de todo proceso, ¿no? Y nos indican o nos miden ciertos aspectos del proceso que son dignos de resaltar para ver si el proceso se está haciendo de una manera adecuada. También es importante que nosotros mencionemos que los indicadores se tienen que hacer de aquellas actividades que sean críticas, ¿no? Por ejemplo, ¿recuerdan este gráfico donde hablamos del mantenimiento del carro? Tenemos, miren, dos actividades donde normalmente hay fallas, ¿no? En la disponibilidad de las partes y en la realización del trabajo. Entonces, en estas dos actividades sería conveniente poner indicadores que nos describan cómo va el proceso, ¿ok? También tenemos, por ejemplo, acá un proceso crítico, ¿no? Cómo es que el mecánico realiza el diagnóstico, si el diagnóstico es acertado o no lo es. También sería bueno crear un indicador para ver justamente esa etapa crítica del proceso. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de los indicadores. Aquí tenemos un indicador cuyo nombre es quejas mensuales. ¿Cuál es la fórmula de este indicador? Es número total de quejas sobre el total de pedidos mensuales. ¿Quién es el responsable de recolectar los datos? El proceso de atención al cliente. ¿Qué periodicidad de recolección existe? La recolección de datos es mensual. ¿Quién es el responsable del proceso? Bueno, aquí ponemos un ejemplo, ¿no? El gerente de atención al cliente, el gerente comercial o el jefe de calidad. Aquí les hago una pregunta. ¿Qué les parece que el gerente de atención al cliente justamente sea el responsable de ver este proceso? Quizás es un poco ambiguo porque él mismo tendría que automedirse, ¿no? Y puede ser de que haya ahí una transversación de los datos que perjudique realmente a la medida del indicador. Por eso es que quizás el gerente comercial, que es a quien realmente le conviene que el cliente sea bien atendido, sea ideal para que mire este indicador, o el jefe de calidad. Y bueno, tenemos que plantear siempre un valor objetivo que tiene que ser, en este caso, menor al 5%. Siempre en los indicadores tenemos un límite máximo o un límite mínimo, o a veces tenemos un límite superior y un límite inferior, dependiendo de la naturaleza del indicador. Pero también tenemos otro tipo de diagrama. Este es el diagrama de actividades del proceso o DAP. Tenemos acá los símbolos, el círculo, la flecha, el cuadrado y el almacenaje, ¿no? Y el retraso, que es la demora. Entonces, la operación se representa con el círculo, el transporte con una flecha, la inspección con un cuadrado, el retraso con la demora es una D y el almacenaje, que es un triángulo. Ese tipo de diagramas, que lo podemos hacer de esta manera, igualmente acá ponemos todas las actividades y vamos señalando con un círculo, con un aspa, si esta actividad corresponde a una operación, a un retraso, a una demora o a una inspección.
También puede tener esta forma de representación de la misma manera. Acá tenemos la naturaleza, operación, transporte, inspección, demora, almacenamiento. Esta hoja ya está impresa con estos símbolos y nosotros colocamos acá las actividades y vamos marcando con una X qué naturaleza tiene justamente esta actividad. ¿Ok? Lo importante es que este diagrama, y eso sí quisiera que lo tengan bien claro, que este diagrama se utiliza solamente para procesos productivos. Es decir, cuando tenemos, por ejemplo, la elaboración, por ejemplo, de un polo, que es un proceso netamente productivo, si se utiliza el diagrama de actividades del proceso. O, por ejemplo, en una metalmecánica, ¿no? Donde hay que cortar, hay que soldar, hay que ensamblar. También es importante usarlo, o es correcto usar el diagrama de actividades del proceso. ¿Ok? Pero no siempre se puede utilizar. Porque, por ejemplo, para un tema de lo que es el servicio en el banco es preferible un diagrama de flujo. Ahora, un diagrama de flujo también se adapta muy bien para un proceso productivo, ¿no? Como vemos en este caso aquí, ¿no? Por ejemplo, acá donde se realiza el trabajo, miren, se realiza el trabajo netamente de la reparación del carro, ¿no? En ese caso podríamos utilizar un diagrama de actividades, solamente para el trabajo de la realización propiamente dicha, de la parte operativa propiamente dicha. Hay que tomar en cuenta cuándo utilizar para su proyecto un diagrama de flujo y cuándo utilizar un diagrama de actividades. Vuelvo a repetir que el diagrama de actividades es preferible utilizarlo para procesos netamente de producción. En este caso vamos a hablar ahora sobre la capacidad instalada, ¿ok? En la capacidad instalada hay que tener en cuenta lo que es la capacidad de diseño, la capacidad efectiva, la capacidad real, la tasa de utilización y la eficiencia. La capacidad de diseño está dada por la máxima capacidad que podemos producir de acuerdo a las especificaciones técnicas de las máquinas. La capacidad efectiva es la capacidad que nosotros podemos producir restando a la capacidad de diseño todas las paradas programadas, como por ejemplo pueden ser los mantenimientos preventivos y también pueden ser las capacitaciones. La capacidad real es igual a la capacidad efectiva, pero quitándole todas las paradas no programadas. Por ejemplo, mantenimientos correctivos, ausencia del personal, tardanza del personal, etc. La tasa de utilización es igual a la capacidad efectiva sobre la capacidad de diseño. Y la eficiencia es igual a la capacidad real sobre la capacidad de diseño. Hay que también tener en cuenta aspectos relacionados con las decisiones de capacidad, porque la capacidad no solamente es un tema de tecnología, ni tampoco de demanda, ¿no? Pues la demanda es la que nos va a dar el tamaño, digamos, mayor de nuestro proyecto, pero también hay otras variables que influyen, como el capital propio. No sabemos si vamos a tener el capital que está constituido por el capital propio, más el financiamiento suficiente para comprar la máquina que deseamos. Tampoco sabemos sobre la tecnología, cuántas unidades puede producir una máquina. Como comentaba en una clase, a veces mi demanda me pide 100 toneladas y la máquina me produce 90. ¿Valdrá la pena comprar 2 para generar 180 toneladas que realmente no las voy a vender? Me parece que la respuesta cae por su propio peso. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, capital de trabajo propio, financiamiento, tecnología y finalmente los recursos humanos, ¿no? Tengo el recurso humano con las competencias para poder producir en el lugar donde estoy localizando mi máquina. Habría que averiguar. Es muy importante también todos esos temas para ver la capacidad que vamos a determinar para nuestro proyecto y también ver la planificación de la capacidad a largo plazo, porque recuerden que la demanda va aumentando año tras año y es posible que se hagan reinversiones dentro del proyecto. Eso es muy importante calcularlos o tomar en cuenta en el flujo de caja que vamos a ver posteriormente. Vamos a ver el tema de capacidad, que dice que la capacidad es la cantidad de un producto que puede ser obtenido durante cierto periodo de tiempo. Puede referirse a la capacidad de la empresa en su conjunto, la capacidad de un centro de trabajo, la capacidad de un proceso determinado. ¿Cómo se expresa? Se expresa en toneladas por mes, unidades por año, unidades por día, pasajeros por mes, litros por turno, etc. Luego tenemos en este caso la capacidad proyectada o diseñada. Acuérdense, la capacidad proyectada o diseñada dice que es la tasa de producción ideal para la cual se diseñó el sistema.
es la máxima producción teórica, ¿ok? Como les comenté, no se consideran paradas por mantenimiento, ni mucho menos las no planificadas. Se consideran solo los turnos programados de producción. ¿Qué quiere decir con esto de que se consideran solo los turnos programados de producción? Recuerden que una máquina puede estar quizás trabajando 24 horas, ¿no? Si así mandan sus especificaciones. Pero si nosotros solamente tenemos un turno de producción, no podemos calcularlo en base a las 24 horas. Si es un solo turno, la capacidad de diseño se va a calcular en base a las 8 horas programadas por turno. ¿Ok? La capacidad efectiva es la capacidad que se espera alcanzar en una empresa según sus actuales limitaciones operativas planificadas. Muy importante. Actividades operativas planificadas, como pueden ser los mantenimientos preventivos, las capacitaciones dentro del horario de trabajo, etc. En conclusiones tenemos que los gráficos y los diagramas de procesos nos ayudan a mejorar los procesos productivos. Es decir, la importancia de estos diagramas es porque nos permiten ver el proceso productivo de una manera más sencilla y poder establecer las mejoras correspondientes. La capacidad de una planta está ligada estrechamente a la productividad. La productividad, recuerden que está definido como aquel resultado del proceso, o sea, lo que sale del proceso sobre lo que ingresa. Y finalmente, el diseño de los procesos es una actividad crítica para lograr la efectividad de los resultados. Entiéndase efectividad como la unión de la eficacia más la eficiencia, que es lo que todo proceso debe buscar o lograr finalmente a través de la mejora continua. Entonces, finalmente tenemos que plasmar todos estos conocimientos para la realización de nuestro proyecto como para el desarrollo de la ingeniería del mismo. Número 1, hacer un gráfico de nuestro proceso de ingeniería utilizando un diagrama de flujo o el DAP. Número 2, reconocer aquellos puntos críticos, plantear los indicadores para reconocer de esta manera también la importancia de la productividad dentro del proceso. Y número 3, hacer la lista de la maquinaria que vamos a necesitar para nuestro proceso es muy importante. Bueno, alumnos, con estos conocimientos empezamos con el tema del desarrollo de nuestro proyecto. Bueno, chicos, esto fue una clase completa en cuanto a lo que hace referencia a la ingeniería del proyecto, que resumiéndole un poco lo que hace referencia a eso, a tener ya programado, controlado, definido todo lo que guarda y hace referencia al tamaño al tamaño de nuestra infraestructura, de nuestra empresa, teniendo en cuenta cuál sería nuestra producción máxima, cuáles serían los procesos a ser utilizados, los sistemas que estaríamos utilizando, la cantidad de mano de obra, de recursos humanos, cuáles serían los puntos críticos dentro del proceso, el cual debemos mitigar al mínimo posible o anular completamente cualquier tipo de falla que puedan haber, entre otros puntos. Como les mencioné en el principio de la clase, estos materiales ya tienen ya dentro del campus, como para que lo puedan ver de vuelta si es que lo precisan, como para que puedan aplicar dentro de sus trabajos. Que por cierto, en todos los trabajos que estoy leyendo hasta ahora están correctos, están bastante, algunos que otros están bastante avanzados, y la mayoría de lo que me están enviando estoy leyendo buenos trabajos. Me gustaría que sigan así, que puedan seguir avanzando. Si es que no tienen alguna duda, consulta, nos estaríamos viendo para la próxima semana. Genial, profe, genial, profe. Muy Muchas claro. gracias. Perfecto, quedamos así. Buen resto de jornada y lo que resta de la semana. Hasta luego. Chao, profe.